para que nos dé la palabra del Señor. Y decimos con un fuerte aplauso al Señor por su vida. Empezamos con... Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Corre video. Bueno, controla tu gente. ¿A dónde lo llevas? ¿A dónde lo llevas? ¿A dónde llevas este chavo? ¿A dónde lo llevas? Baje de la patrulla. Larga tú, güey. Es con él, es con él. Es con él. Mira, entonces, chicos, si de abuelo, con todo un carro, vamos, ¿cómo ves? Nacido en Torreón, Coahuila, le apodaban el Chihuahua, fue policía federal, poco a poco escalaba, luego se hizo comandante, por eso lo respetaba. Solo está de que decidas y al momento lo arreglamos. Estaba en riesgo su vida, no fue fácil aceptarlo. Un saludo para Tío Farías, Aguilar Cabello, mi brother Juanqui y mi compadre el Tocayo. Viajando por todo el mundo, porque plata le sobraba. Europa, Francia y España, seguido los visitaba. Carros, negocios, mujeres, su vacío no llenaba. Andaba con sus amigos en el país de Guatemala. Cuando llegó al aeropuerto, Leonel no se percataba. La DEA lo andaba buscando y hasta Houston lo llevaba. En la celda 109, la ciudad de Houston, Texas, tú mismo fuiste testiga. Lo que pasó tras tus rejas, entregó a Cristo su vida, quitó todas sus tristezas.
reflejar lo que Cristo hizo en su vida, a las almas rescatar. Por eso hoy todos le dicen policía celestial. 25 años le daban hasta cadena perpetua, pero él traía un abogado que cambiara su sentencia. Su nombre es Jesucristo, abogado de excelencia. Mi arma. Date la vuelta. Vete, cabrón. Date la vuelta. Ustedes tienen un compañero parado. Y nadie te bendice su nada, Marco. Cuando quieras, perro. Muchos días de tanto dudar, pero al fin ¿Qué pasó? Pues no nos dejan salir, pues. Vámonos. No nos dejan salir. ¡Quita esa pinche troca! ¡Mueve la troca! ¡Mueve la troca! Muy bien, mis hermanos, les presento al Comisionado Nacional de la Policía Celestial, Pastor Leonel Alfredo Guillermo Prieto. Le damos un aplauso al Señor por su vida. Pastor, qué bendición tenerlo con nosotros. Adelante. Gracias, Pastor. Buenas tardes. Ese video que se alcanza a ver muy poco es un video de un enfrentamiento de la Policía Federal contra la Policía Judicial en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 2003. Yo era el comandante de los federales ahí. Si usted alcanzó a ver un alto de negro que estaba ahí, soy yo hace algunos años y unos kilos también. Le voy a platicar muy rápido cómo llegué
la Policía Federal a la Policía Celestial. Y para eso quiero que vayamos. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Y cuántos trajeron fe? Son más los que traen fe que los que traen Biblia. Deberían de traer lo mismo, porque la fe es en la palabra de Dios, y de ahí es donde uno se conecta con lo sobrenatural de Dios. Vaya su Biblia, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Es un pasaje que dice el hacha flotante. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso del 1 al 7. Si no, ahí se lo van a proyectar. Lo voy a leer. ¿Ya está conmigo? Dígame algo, dígame amén, chile piquín, salsa capsus, no sé, hágame saber que usted está vivo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia viva, es una iglesia llena de poder. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Puede cerrar su Biblia un momento, ahorita vamos a seguir usando esa escritura. Diga conmigo: hoy voy a recoger el hacha. Vamos, dígalo: hoy voy a recoger el hacha. Ok, le voy a platicar muy rápido. Todo lo que yo le voy a decir es lo que yo viví. Yo no lo conozco a usted. Entonces, si algo le habla, seguramente usted sabe que será Dios tratando en su vida. Yo nací en un hogar tradicional religioso. ¿Y esto cómo es tradicional? Normalmente tenemos una herencia de religión. Yo fui católico porque mis padres fueron católicos, porque mis abuelos fueron católicos, y no tenemos como la voluntad propia de poder decidir en qué queremos creer. Entonces yo me acuerdo que yo crecí creyendo en Dios. Yo no le puedo decir que yo no creía en Dios. Yo crecí creyendo en Dios, pero no creyéndole a Dios, que es muy diferente. Creer que Dios existe a saber que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Entonces yo sabía que Dios existía. Yo sabía que había un Dios y que ese Dios había creado todas las cosas, pero yo no sabía que Dios quería tener una relación y que tenía un plan para mí. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para no desintegrarme con el calor adentro de este traje, ¿eh? Si usted ve que de repente el traje se va quedando solo, viene y me sacude para poder salir de ahí, ¿no? Pero yo me acuerdo que cada domingo nosotros asistíamos a la iglesia tradicional, y lo que más recuerdo de ahí, yo estaba chico, me acuerdo que cuando era muy pesado para mí ir a la iglesia, la verdad. Y me acuerdo que cuando todos se levantaban y se daban la mano, son los mejores recuerdos que yo tengo de la iglesia. Se daban la mano y se decían: la paz, la paz. Es que ya mero terminaba el tormento y ya mero nos íbamos a la casa. Entonces yo esperaba ese momento con ansias cuando estaba chiquito, cuando se paraban y decían: la paz, la paz. Con eso decía: ya falta poco y ya nos vamos. Ya de ahí levantamos el corazón, lo tenemos levantado al Señor y ¡fum! Vámonos. Pero sin embargo, en ese hogar, a pesar de que creían en Dios, había como le gustaba. Mi papá fue empleado del gobierno federal por 30 años, 35 años. Él de ahí se jubiló. Él no era policía federal, pero trabajaba para el gobierno federal y tenía una buena posición económica. Mi papá, esa buena posición económica lo llevó a ser una persona un poco soberbia, y esa soberbia lo llevó a ser una persona violenta, y esa persona violenta lo llevó a que sus hijos los metiera en el tema de la violencia. No contra nosotros la violencia, sino contra otra gente. Yo me acuerdo que desde que yo estaba chico, mi papá me empezó a echar a pelear. Desde que yo tenía
5 o 6 años, creo que hasta desde el kinder, mi papá me echaba a pelear, y la primaria, y entonces yo crecí con eso. A mí me gustaba mucho pelearme con otros niños. Yo me acuerdo que para yo lograr terminar la primaria fue como en 5 o 6 primarias, porque cada primaria me corrían por los pleitos, y lejos de que mi papá me disciplinara, él me felicitaba. Cuando yo me peleaba y me corrían, pues él, como tenía dinero, él iba y me metía a otra escuela. Y la secundaria fue lo mismo, me gustaban mucho los pleitos. La prepa pues ya fue un poco menos, también me corrieron creo que de una. Cuando logré terminar la preparatoria, yo pensaba, ¿qué voy a estudiar? Si yo ya estaba metido en el tema de la adrenalina. A mí me gustaba todo lo que oliera a peligro, todo lo que fuera peligroso, eso yo sentía que era mi vida. Y mi papá era ingeniero, yo tengo un hermano mayor que también es ingeniero, y ellos querían como que yo estudiara lo mismo que ellos. Sin embargo, a mí no me gustaba ni me llamaba la atención algo como que estar adentro de una oficina o alguna cosa así, porque yo veía que mi papá siempre estaba dentro de una oficina. Y en aquel tiempo yo hice exámenes me gustaba la Policía Federal, hice exámenes para la Policía Federal. Fue justo en el tiempo que la Policía Federal de Caminos cambió de nombre a Policía Federal Preventiva. En aquel tiempo todavía yo recuerdo que cuando nosotros nos graduamos, yo soy de la primera generación de la Policía Federal Preventiva, logré ingresar a la policía, logré graduarme porque era muy difícil, y cambian de nombre, y aún todavía teníamos algunos de ustedes que ya se ven un poco más viejos, deben de acordarse que nuestros uniformes eran beige con verde, y por lo general solo estábamos en las carreteras, las patrullas eran blancas con negro, y era una policía de respeto. Cuando usted veía un policía de esos, usted sabía que no era un policía cualquiera. Y yo me acuerdo que cuando yo me gradué, yo me ponía mi uniforme para ir a todos lados. A mí me gustaba mucho la policía, y aun cuando no estaba trabajando, yo me ponía mi pantalón beige, tenía su franja verde, la camisola verde, y yo me iba a la tienda a comprar mi mandado uniformado, porque yo quería que la gente supiera que yo era un policía. Y yo pensaba dentro de mí, mire, cuando yo me gradué de la policía, yo decía, yo voy a ser un día un policía que marque una diferencia en este país. A mí verdaderamente me gustaba la policía. Y entonces, al ser la primera generación de la Policía Federal Preventiva, en todo cambio siempre hay como un impulso especial por el gobierno. Nosotros fuimos como muy impulsados al ser la primera generación por el gobierno, nos dieron muchos privilegios, y yo empecé a hacer mucho trabajo policiaco, nos daban muchos reconocimientos. Me gustaba tanto hacer mi trabajo como policía. Recuerdo que nuestro margen de acción se amplió, ya no solo eran las carreteras, sino que ya estábamos en muchos más lados. Y llegó el momento en el que ese trabajo que me gustaba tanto hacer me llevó a que fuera reconocido por los jefes y me hicieran comandante a los 19 años, más o menos. Yo he sido el comandante más joven en la historia de la Policía Federal. No me dieron el grado, pero me dieron el encargo. Por eso, si usted ve el video, hay una parte donde me quieren quitar a un elemento y les digo, es con mi gente, yo soy el comandante del aeropuerto. Esa era mi tercer comandancia allá. Pero bueno, como yo estaba haciendo buen trabajo, me mandan con un grupo de gentes ya como jefe de ellos a un estado. Sigo trabajando bien y haciendo detenciones, haciendo aseguramientos. Y recuerdo que llegó el momento en el que estaba en cierto lugar, cuando todavía no existían los carteles como ahora, y llegó un grupo de gente armada, llegó un grupo de camionetas con gente armada, y me dijeron literalmente, ¿quieres estos dólares o estos balazos? Y tengo que decirle que yo no tengo ningún balazo en el cuerpo. Entonces agarré los dólares, me corrompí. El primer dinero que yo recibí en la policía fueron como $400,000. Yo nunca le agarré dinero a un usuario en la carretera. No hay una persona que pueda decir a ese policía, por no hacerme una infracción, yo le di 500 pesos o yo le di 300 pesos, nunca. Pero me corrompí muy feo. Y eso me dijeron, obviamente, no me dijeron estos balazos, me dijeron, no, agarras el dinero o te vamos a matar. Ahora, le voy a decir esto. A lo mejor alguien me dice, ahora me han preguntado, pastor, ¿y usted qué hubiera hecho? ¿A poco si hubiera tenido a Cristo le hubiera agarrado los balazos? No, porque Dios no nos llama a que seamos mensos, pero le voy a decir algo. La Biblia dice que cuando viene una tentación, juntamente con la tentación, Dios da la salida. Yo no sé cuál hubiera sido la salida, pero yo no hubiera tenido que agarrar ni los dólares ni los balazos.
pero yo no conocía al Señor. Entonces yo sabía que Dios existía, pero como le digo, no sabía que Él quería tener algo conmigo. Agarré los dólares, me corrompí, y todos esos sueños que yo tenía, todos esos planes de ser un buen policía, se vinieron abajo, porque ya después el uniforme no me gustaba, ya no me ponía el uniforme, ahora ya ni quería ir a trabajar, lo que quería era ver a esa gente para que me diera más dinero, por solo no ir a trabajar, por no presentarme yo a trabajar. Me acuerdo que empecé a juntar tanto dinero que el dinero en aquel tiempo no lo podíamos contar ya de tanto que era, y lo pesábamos. Un billete de $100 pesaba 1 gramo en aquel tiempo. Ahora no sé cuánto pese porque tengo mucho que no los veo los dólares, pero empecé a tener tanto dinero que empecé a comprar casas por todas partes, carros, y obviamente yo estaba cegado, tenía una venda en los ojos, empecé a hacerme más soberbio de lo que era. Recuerdo que llegó el momento en el que yo dije, bueno, si esta gente no es policía, yo soy policía, y solo por no ir a trabajar me están dando eso, mejor me voy a salir de la policía y me voy a hacer como ellos. Y entonces renuncié a la Policía Federal y me brinqué al narcotráfico, y empecé a comprar droga en Centroamérica y la empecé a mandar para Europa. Empecé a mandar droga para Holanda, para España, para Italia. Yo conozco algunos países de Europa, Francia, Holanda, España, Italia, algunos países de allá, y tristemente no los conozco por paseo de vacaciones, los conozco por ir a traficar allá, por ir a ver cómo llegaban drogas, aunque yo no las llevaba nunca, ni siquiera me acercaba a la droga, pero yo iba a hacer los contactos allá de lo que estaba haciendo. Me acuerdo que en alguna de las veces que yo fui a Italia, usted debe de saber que en Italia está el Vaticano, que es la máxima sede de la Iglesia Católica. Pues en mi creencia, yo fui al Vaticano y me compré una bendición papal. Yo fui a ver al Papa, en aquel tiempo era Juan Pablo II, y yo pagué, porque a lo mejor decir, no es cierto, yo pagué 75 euros por un certificado de una bendición papal, y no solo compré para mí, sino que le pude comprar a mi familia también. Y ese certificado lo pagas y de allá te lo mandan. Los que han comprado bendiciones papales deben saber eso, que lo dejas pagado y después te llega directamente de Italia. Trae una foto del Papa y dice: Su Santidad Juan Pablo II, era en este caso, otorga la implorada bendición apostólica a Leonel Guillermo Prieto y familia. Y te mandan ese certificado y pues ya estás como bendecido por el Vaticano, ¿no? Y yo me acuerdo, pero esto se lo digo para que vea que yo creía en Dios. Y entonces llegó el momento en el que ya no me gustaba México para vivir, a pesar de que no tenía problemas con nadie, porque le digo, en ese tiempo no había carteles, no era así como tú eres de fulano, tú eres de sutano, y nunca le quedaba de ver a nadie, y lo que yo hacía no lo hacía en México, pero no me gustaba México para vivir. Con el dinero que tenía yo empecé a lastimar a mucha gente, primero a mis amigos, después a mi familia. Cómo los empecé a lastimar emocionalmente, algunos físicamente. Y digo emocionalmente porque a veces yo llegaba con dinero a la casa de mi mamá y yo le regalaba 50, 100 mil dólares y yo tenía que decirle cómo se vistiera, qué comieran, y pues obviamente eso los ponía tensos, a mi familia también. Creía que yo podía gobernar sus vidas por eso. A mis amigos, yo me acuerdo que uno de los recuerdos que más tengo es que uno de los amigos de mi infancia con el que yo crecí hasta el momento, hasta que yo me fui a la federal, ese amigo no era traficante, no era policía, no era nada, era un amigo normal. En un tiempo yo regreso a la ciudad de donde yo soy, y en Chihuahua, yo regreso y lo busco a él y le digo: ¿cómo estás? Y me dice: bien. Él tenía una posición económica muy mala, él era muy pobre, y yo me acuerdo que lo llevé a una agencia de carros y le dije: te quiero comprar un carro. Me dice: no, ¿cómo crees? Te voy a regalar una camioneta, escoge la que quieras. Y le regalé una camioneta del año a mi amigo. Pero ese mismo amigo, a las 3 semanas más o menos de eso, yo lo estaba amarrando con mis propias manos, entapándolo para aventarlo en una alberca y ver cómo se moría torturándolo. No lo maté, gracias a Dios, pero me gustaba mucho hacer eso. Amarraba a la gente de atrás, los esposaba y los aventaba a la alberca, a pesar que no me drogaba, no tomaba, pero estaba bien endemoniado. Y me acuerdo que ya le pude pedir perdón a ese amigo, gracias a Dios, pero bueno, veía cómo se les reventaban las venas de la frente cuando estaban ellos queriendo nadar, hacer como moviéndose como si fueran delfines o algo, y estaba tan mal que disfrutaba eso. Eso no se lo digo como que me enorgullezca, sino para que usted vea qué tan grande es el poder de Dios cuando le platique cómo fue que llegué a estar parado aquí. Y recuerdo que ya no quería vivir en México. En alguna ocasión unos amigos
me invitan a venir a México, me dicen que van a inaugurar unos casinos en Guatemala. No recuerdo si eran de ellos, de hecho no recuerdo si en realidad era una inauguración, pero íbamos a unos casinos a jugar. Entonces fuimos a Guatemala, anduvimos 3 días gastando dinero ahí en los casinos. Yo recuerdo también que dentro de la gente que lastimé muchas personas diciéndoles que las amaba cuando de verdad no sabía ni qué era el amor en realidad. Y esto lo tengo que decir, cuando una persona no conoce a Dios, es difícil que esa persona le esté diciendo la verdad cuando dice que la ama. Porque el amor genuino viene de Dios. Primero somos revestidos del amor de Dios. Yo organicé como unas 5 o 6 bodas falsas. Me acuerdo que vestía amigos de sacerdotes, vestía gente de registro civil para poderles decir a las mujeres, tú vas a ser mi esposa, y según me casaba con ellas y cosas que estaban mal realmente. Porque yo tenía un vacío en mi corazón que lo quería llenar con dinero, con mujeres, pero ese vacío tenía un hueco del tamaño de Jesucristo nada más. Y me acuerdo que cuando fuimos a Guatemala anduvimos 3 días ahí gastando y derrochando dinero. Cuando veníamos de regreso en el aeropuerto, se acerca un grupo de policías guatemaltecos junto con policías que se veían diferentes a los de Guatemala, y nos dice a mis amigos y a mí, ¿les podemos hacer una revisión? Nosotros dijimos sí. Nos pasaron a un cuarto. En ese cuarto sentaron a mis amigos, eran 3 o 4 amigos, los sentaron aparte, y a mí solo, pero en el mismo cuarto. Y a mis amigos les empezaron a preguntar cosas. Les empezaron a decir, ¿a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? Y ellos empezaron a responder, no, pues yo soy abogado, yo esto. Yo dentro de mí todavía, en mi soberbia, yo pensé, estos cuates traen bronca, ¿no? Le están pregunta y pregunta y a mí no me dicen nada. Después de un rato de estarlos entrevistando a ellos, llegó un americano que se veía que tenía como más grado y les dijo, ustedes ya se pueden ir, con su español muy mocho, pero con él vamos a platicar un poco más. Me señaló a mí. Esa platicada un poco más duró 18 meses en 8 prisiones federales diferentes de Estados Unidos. En ese momento la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, me estaba deteniendo por narcotráfico internacional. Me acuerdo que me jalaron a un escritorio, me dijeron, ¿sabes por qué estás aquí? Yo le dije, pues porque me vas a revisar, ¿no? Y pegó en el escritorio y dijo, tú eres un narcotraficante mexicano y te estamos buscando. Y en ese momento él sacó una foto. En esa foto estaba yo, había un Santa Claus de esos que se ponen en los centros comerciales y que ves que se toman las fotos con Santa Claus los niños y eso. Y estaba una persona tapada con un tape. Esa foto yo me la había tomado años atrás con un personaje del narcotráfico en México muy conocido, que habíamos andado en un centro comercial paseándonos y yo le había dicho, vamos a tomarnos una foto con Santa Claus, que el espíritu de la Navidad y eso. Y ese personaje nunca se tomaba fotos con nadie y decía, no, ¿cómo crees? Ándale, compadre, vente. Y entonces fuimos a tomarnos la foto, pero él se quedó con la foto, pero alguien estaba infiltrado del gobierno de Estados Unidos ahí, se robó la foto y se la entregaron al gobierno de Estados Unidos y dijeron, este es un policía federal mexicano que forma parte de lo que él hace, de las actividades que él realiza. Pero entonces sacan la foto cuando estamos ahí en Guatemala y me dice, ¿con quién estás aquí? Yo todavía con la soberbia que traía, le digo, pues con Santa Claus. Y él se enoja y me dice, ¿quién está ahí tapado? Pero yo desde que vi la foto dije, ya, valió gorro. Y le digo, pues destápale para ver. Cuando le destapa, yo le digo, ese es un señor que tiene empresas de celulares, vende teléfonos o algo así. Me dice, pues celulares de millones de dólares, dice, y también lo vamos a agarrar. Le dije, ya no te voy a decir nada, porque tú no eres policía internacional, tú no eres Interpol y no tienes una orden de arresto internacional. Entonces mándame a mi país, le digo, por favor, y si me quieres detener, me mandas a mi país. Me dice, no, te vamos a llevar a Estados Unidos y ahí vamos a cambiarte de vuelo y de ahí te vamos a mandar a México. Le digo, no me vas a cambiar de vuelo. Y así fue. A las 10 de la mañana me detuvieron en Guatemala. No me detuvieron con ninguna droga conmigo, con ninguna arma. Yo no traía nunca, según yo, nada que me comprometiera. Es más, muchas veces nunca me acercaba a la droga. Nunca llegué a ver droga que yo mandé para Italia o que yo mandé para España. Nunca llegué a estar cerca de ella, ni del dinero. Solamente agarraba lo justo para comprarme mis carros, para hacer lo que yo quería. Y ese día que me estaban deteniendo, yo traía $10,000 que me habían sobrado en la bolsa. Y entonces ellos me suben a las 10 de la mañana a un avión y me llevan derechito para Houston, Texas. Me presentan en la corte en Houston. Ahí en Houston la juez me empieza a leer los cargos y me dice, Leonel Guillermo Prieto, a usted se le acusa de esto, esto y esto. Y me empiezan a acusar de cosas que yo no había hecho
y algunas que sí había hecho, pero me sacaron un corrido muy largo ahí. Y entonces, cuando termina de leerme los cargos, me dice: usted está enfrentando una sentencia de mínimo 25 años en prisión o cadena perpetua. Me dice: ¿entiende lo que le estoy diciendo? Le digo: sí. Pero en realidad yo no entendía, yo estaba como en shock porque yo ya no le avisaba a mi familia dónde yo andaba. Era raro que yo le diera mi teléfono a alguien. Y me acuerdo que después de presentarme en la corte, me llevan los policías a la cárcel. Y ahora el policía federal, el que había metido gente a la cárcel, ahora estaba yendo a la cárcel. Me acuerdo que me quitan la ropa y me violan. No, no es cierto. ¿Sí han visto o no han visto eso? Que cuando alguien entra a la cárcel dicen que los violan, ¿no? ¿Sí han visto en las películas o no han visto eso? Eso no es verdad, pero yo extraño mucho a mi compañero de celda. No es cierto, No, y me dan mi uniforme de preso y me dan unos manuales del comportamiento adentro de la prisión. Después de un rato me dan una mochilita también con otro uniforme, con ropa de cama, y me dicen: ¿estás listo para entrar a población? Le digo: pues sí. Me meten a población y me dice el guardia de ahí, me dice: aquella es tu celda. Mi celda era la celda 108, y yo me acuerdo que la celda estaba como de aquí, de donde estamos, a aquella cámara. No estaba lejos, pero yo sentí que yo había caminado. Cuando me dice: vete a tu celda, yo iba caminando y sentía que los pies me pesaban. Yo sentí que estaba caminando de aquí a Acapulco, de verdad. Y los presos empezaban a gritarme cosas. Me empezaban a decir: échalo para acá, te lo cambio por 2 sopas, ¿de dónde vienes? Y yo solo veía la celda para llegar a meterme a la celda. Llego a la celda y me acuerdo que se mete un grupo de presos ahí. Yo obviamente con el miedo me pego a la pared. Tenía una mochilita aquí estaba la litera y ahí estaba la puerta. Yo estaba pegado a la pared y me dicen los presos: ¿de dónde vienes? Le digo: pues me traen de Guatemala, pero yo soy de Chihuahua. ¿Y por qué vienes? Y les digo: por esto. Y pasa algo muy chistoso, que los presos automáticamente se convierten como en abogados y en jueces y empiezan a decir: te van a dar tantos años, te vas a quedar tanto tiempo. Ellos empiezan a determinar. Y yo con la mochila ahí y escuchando que estos estaban dando años como si fueran dulces. Y en ese momento, cuando estoy hablando con ellos, entran 2 presos que no venían con ellos aparte. Ponga atención a esto: eran 2 presos que ya se veían como más mayores, como más adultos mayores, ancianos, pues, así como esos 2 que están ahí, miren, de policía, como el pelón y el otro. No es cierto. Ya se veían más viejos y me piden la mochila. Ellos me dicen: presten su mochila, y empiezan a tender la cama. Pero no venían con estos presos. Empiezan a tender la cama, ¿por qué? Porque las prisiones federales en Estados Unidos son uno de los lugares de más orden y respeto en el planeta. Y ahí, mire, ahí en la cárcel usted no puede dirigirse a otro preso sin antes decirle disculpa o dispensa. En la cárcel federal usted no puede levantarse de la mesa sin antes tocar en la mesa, que significa con permiso. Usted no puede hacer pipí parado. Imagínese qué tanto respeto hay para que no vaya a salpicar la taza. Entonces, si ven a un hombre haciendo pipí parado, lo golpean. Y dentro de ese orden y respeto hay una manera para tender la cama. Es una medida de las sábanas, cómo tiene que quedar el doblez. Y yo no lo sabía, obviamente. Y entonces estos 2 presos ancianos empiezan a tender la cama, terminan de tenderla, dejan las cosas en un locker que está ahí y me regresan la bolsa y me dicen: Dios le bendiga, y se salen. Cuando me dicen eso, los otros presos que estaban enfrente de mí hace así uno de ellos, como diciendo: estos están medio locos, y se fueron. Y los presos me empiezan a decir: pues acostúmbrate, porque esta es tu casa, aquí te vas a quedar bastantes años. Yo dentro de mí pensaba: esta no es mi casa está allá afuera. Y se fueron y me dijeron: al rato nos vemos. Yo me acuerdo que me salí a caminar un rato pensando muchas cosas, de que la gente me decían: Leonel, ya cambia, no vas a acabar bien. Y ¿sabe qué fue lo que vi? Yo vi presos que verdaderamente estaban acostumbrados, que decían que esa era su casa. ¿Y sabe dónde están esos presos ahorita? Ahí están en la cárcel, porque ellos dicen que esa es su casa. Y sabe que el problema es que hay mucho pueblo de Dios que está actuando de la misma manera, que se están acostumbrando a lo mismo y a lo mismo. Están acostumbrados incluso a la misma silla, se sientan en el mismo lugar. Y sabe que eso es antibíblico, porque la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice
que la misericordia de Dios es la misma o es nueva cada mañana. Cada mañana hay un regalo nuevo de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Cada mañana es una oportunidad nueva de volver a comenzar. Cuando usted se levanta en la mañana, usted debería de abrocharse sus zapatos y decir: Dios, no me respondiste ayer lo que necesito, pero seguramente hoy es el día, porque tu misericordia es nueva. Señor, a lo mejor ayer no fue mi día, pero hoy será. Y si no es hoy, va a ser mañana. ¿Usted se acuerda de la historia de Ruth y Noemí? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Dice que la mujer esta, Noemí, había perdido todo: esposo, hijos, todo. Y entonces sus dos nueras, vea lo que le digo de cómo Dios es un Dios de oportunidades. Sus dos nueras, dice Noemí, que las despidió, que les dijo: váyanse porque yo ya soy vieja y no puedo darles hijos. Y una de ellas se fue, pero hubo otra que fue Ruth, que le dijo algo muy importante. Le dijo: no, Noemí, no me pidas que te deje, porque no te voy a dejar. Usted lo puede encontrar en el libro de Ruth. Le dice: no te voy a dejar, a donde tú vayas yo voy a ir, donde quiera que tú estés yo voy a estar, donde quiera que tú mueras yo voy a morir, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo no sé qué había visto esa mujer. Fíjese, se acababa de morir su esposo, su suegro, estaban pobres. Sin embargo, dentro de ella pensaba: estos tienen un Dios que tarde que temprano les va a responder, que si no les respondió hoy, les va a responder mañana, pero yo quiero que ese sea mi Dios. Por eso ella decía: yo me voy contigo hasta donde tú vayas. Ese es el Dios que tú tienes. Y me acuerdo que volvemos a la cárcel. Yo salí a caminar un rato y vi que había gente acostumbrada a estar ahí, gente jugando cartas, otros jugando básquetbol. Caminé no sé por cuánto tiempo y me metí a la celda. Me acuerdo que llegué y me senté en la litera, y entonces ahora sí traté de hablar con Dios como a mí me habían enseñado, que era rezar. Me senté en la litera y empecé a rezar. Empecé a hablar con San Martín Caballero, con Santo Toribio, con San Judas Tadeo, con San Cudo, con todo lo que tuviera San. Yo le decía: sácame de aquí, ayúdame. Y mire, cuando yo estaba rezando, cuando yo estaba tratando de hablar con Dios como a mí me habían enseñado, yo escuché una musiquita a lo lejos y escuché un canto que decía: yo tengo un amigo que me ama. ¿Alguien lo ha escuchado? Ama, me ama. Bien, sí se lo sabe. Cuando yo escuché eso, yo me puse más tenso, yo me puse muy nervioso y me molesté. Me acuerdo que me paré de la cama y me enojé y me salí de nuevo. Y caminé por otro rato, no sé cuánto tiempo caminé. Regreso de nuevo a la celda, me vuelvo a sentar y trato de nuevo de hablar con Dios. Y cuando yo estaba queriendo hablar con Dios, yo escuché otro canto que decía: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios. Entonces ahora sí puse atención, porque a mí me molestaba. Yo sentía así como que música ahí, y entonces sentía como que era algo especial contra mí. Entonces puse atención y el ruido venía del aire acondicionado. Y me acuerdo que acerqué un banco que estaba ahí, porque eso sí, déjeme le digo que hasta aire acondicionado tenía esa prisión, y puse el oído ahí y se escuchaba aplausos, me acuerdo, y gritos que hacían: aleluya, gloria a Dios. Y entonces recuerdo que pegué el oído y estaban los cantos ahí, se escuchaban las canciones. Me salí de la celda, yo estaba en la celda 108, me fui para la celda de al lado para ver qué era. Y lo primero que yo vi una imagen como unos 6 a 10 presos, no sé, bien apretados, con su uniforme de presos, que estaban aplaudiendo, levantaban sus manos y estaban todos sudados, pero se veían muy felices. En su cara se veía diferente, un brillo especial. Cuando yo los vi, lo primero que yo pensé, yo dije: estos cuates están locos. Nunca me imaginé que 3 días después formaría parte del mismo manicomio. Sale un preso de ahí, déselo fuerte y se lo va a dar a Dios. Sale un preso, me volteé a ver un preso, yo estoy ahí parado y me volteé a ver un preso, y sale
él deja de aplaudir, los demás se quedan allá aplaudiendo, sale y me dice, pásale, ¿quieres pasar? Y yo obviamente le digo, no, aquí estoy bien, y me siento en una banquita que estaba ahí, y el preso se sienta junto a mí. Pero a mí me llamaba mucho la atención lo que estaba pasando allá dentro de la celda, la felicidad que se veía. Y yo sigo viéndolos, y este preso me voltea a ver y me dice, ¿tú conoces de Dios? Y yo viendo a los presos le digo, sí, yo fui a ver al Papa. Y déjeme le digo algo, este preso no se rió así como ustedes se rieron. Este preso no me dijo, no, el Papa está mal ni nada, pero me dice, ¿pero conoces a Jesús como un amigo? Cuando él me dijo eso, yo lo volteé a ver y le dije, ¿cuál Jesús? Y él me dice, Jesucristo. Le digo, pues nunca lo había escuchado así. Y me dice, el día que quieras, el hermano Beto te puede ayudar. El hermano Beto era otro preso que pastoreaba a los presos. Ese hermano Beto, no sé si alguien escuchó, creo que en Michoacán, creo que Huetamo se llama la ciudad, había un grupo que se llamaba Don Beto y sus Canarios. El fundador de ese grupo, Edilberto Portillo, estaba ahí preso en la cárcel y él estaba pastoreando, él estaba convertido. Y yo me acuerdo que eso fue el primer día. El segundo día que yo entré a la cárcel, yo platiqué con ese hermano Beto, porque era la celda de al lado, era la celda 109, yo estaba en la celda 108. Y me acuerdo que cuando yo platico con él, paso a su celda, este hermano me dice lo mismo, él me dice, ¿tú conoces de Dios? Yo le digo, pues yo fui a ver al Papa, pero no sé si eso cuenta ya, porque me quedé pensando que no me dijeron como que sí conocía. Y este preso, fíjese, me da una Biblia cerrada. Era un preso muy estratega, era un preso que tenía una capacidad, era un preso evangelista. Me la da cerrada y en la parte de enfrente me acuerdo que decía Biblia católica, Dios habla hoy. Me la da y me dice, mira, ábrela. Entonces yo lo primero que leí, Biblia católica, ¿no? Porque yo le estaba diciendo del Papa, y la abro y me dice, lee Juan 14:6. Yo no sabía ni qué me estaba diciendo. Obviamente él lo busca y me lo señala con el dedo y me pone a leerlo a mí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego, ahora vamos a esta, me dice, lee Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Ahora lee Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo. Yo estaba leyendo, él no me explicaba nada, no me dijo, mira, esta escritura quiere decir nada. Era un hombre lleno de la unción y el poder de Dios. Y termina con una escritura que dice que si es Jesús hablando, dice, aquel que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Algo así dice la escritura. Y él cierra la Biblia y me dice, el día que tú quieras confesar a Jesús y aceptarlo como tu Señor, yo te puedo ayudar. Él no me dijo, mire, como siempre aquellos que anunciamos el Evangelio, en el momento que lo anunciamos tenemos que invitar a la gente a que acepte a Cristo, porque no sabemos si lo volveremos a ver a esa persona. Y él no me dijo, ¿quieres aceptarlo? Porque yo creo que él dijo, estás en la cárcel, ¿para dónde te vas a ir? Me dijo, el día que quieras, y cerró la Biblia. Pero vea lo importante de esta escritura. Jesús diciendo, aquel que me confiese delante de mi Padre, yo lo confesaré, aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Toda persona, ponga atención a lo que significa la importancia de esta escritura. Toda persona que ha nacido en esta tierra, un día vamos a morir. Tus hijos y mis hijos un día van a morir. Y dice la Biblia, oiga bien, que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Quiere decir que se va a abrir un juicio. Le estoy hablando de Jesús diciendo, aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Imagínese que Leonel muere. En el momento que muere, dice la Biblia que es como un abrir y cerrar de ojos. Muero, ¡pum!, y se abre el juicio contra Leonel Guillermo Prieto. Dice la Biblia también que hay un acusador. ¿Sí sabe eso? Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces se abre el juicio, está el juez ahí lleno de gloria, radiante, y el juzgado lleno de ángeles por todos lados a su servicio del juez, y está un fiscal ahí. Y se levanta el fiscal y dice el juez, se abre el juicio contra Leonel Guillermo Prieto. Yo estoy ahí parado y el fiscal dice, su señoría, en su ley dice que ningún pecado, por más chiquito que sea, puede entrar ahí a su reino, ahí al cielo, a disfrutar en el gozo de usted. Y mire, este señor, dice el fiscal, este señor, así todo trajeado y haciendo una voz muy mala, desde que estaba chico, vea lo que tengo que hacer para enseñarle Biblia, desde que estaba chico, a su hermano
le agujeró una alcancía y le robó un dinero para irse a comprar una pistola. Mire, a sus papás les mintió. Oh, mire su señoría, cuando ya estaba más grande, tengo una foto aquí donde él amarró a su mejor amigo y lo torturó. Aquí está la foto. El juez solo está callado porque el juez todo lo sabe y está escuchando los argumentos del acusador. Así que su señoría, con eso basta para que él se venga conmigo, dice. Vea la escritura: aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Termina de hablar él y el juez dice: todo eso es verdad, yo lo sé. Hay algo que decir de este lado. Y él voltea para acá. Yo estoy avergonzado por todo lo que el fiscal ha dicho de mí, pero de pronto la diferencia está, fíjese bien, en que yo voy a tener a un abogado ahí sentado al lado. Se va a parar, lleno de poder y de gloria. Este abogado, aparte, es hijo del juez. Se va a atravesar enfrente de mí y va a decir: papá, todo lo que dijo el fiscal es verdad. Y se le pasaron algunas cosas. Este cuate era tremendo. Pero el 22 de septiembre del 2007, en una prisión federal, Leonel me entregó su vida y me confesó como su Señor y Salvador. Y ahora el juez ya no ve al pecador, sino que ve a su hijo que se sacrificó por el pecador. Y el juez no puede decir más que: pásale, entra en el gozo de tu Señor. Y aquellos que no han firmado, oiga bien esto, se lo voy a decir rápido. Aquellos que no han firmado ese contrato con ese abogado, es un contrato eterno, hoy lo van a poder hacer más adelantito. Entonces, regresando a la cárcel, este preso cierra la Biblia y me dice: el día que quieras, yo te puedo ayudar. Segundo día, yo me voy y ya voy todo confundido porque digo: estos dicen que son amigos de Jesucristo. Yo nunca lo había escuchado así. El Jesús que yo conocía estaba en una cruz, crucificado y nada más. Eso fue el segundo día. Había algo, ponga atención, que a mí me llamaba la atención en la cárcel. Y esto tal vez te le va a hacer chistoso, pero es la verdad. En la cárcel la comida era muy poquita. Era una charolita y te ponían una lechita, una piececita de pollo, tantitos frijoles y a lo mejor espagueti o algo, pero en porciones muy chicas. Y entonces yo estaba en la cárcel, se ve que a mí no me gusta comer, ¿verdad? Y pasaba con mi charola y cuando me servían ese poquito de comida, yo pensaba dentro de mí: me voy a morir de hambre aquí en la cárcel, ¿no? Porque yo no tenía ni cómo comunicarme con mi familia ni nada. Pero había algo que me llamaba la atención. Recuerde, yo estaba en la celda 108, a un lado de la celda de esta gente que se juntaba cada 2 horas a aplaudir y ahora sé que era alabar a Dios. Ellos tenían su mesa ahí. Había algo que me llamaba mucho la atención. Desde el primero y el segundo día yo lo vi. Ellos se juntaban con su charola, sacaban una bolsa de plástico transparente, fíjese, porque no había truco. Ellos vaciaban su pollo, vaciaban su comida ahí. Me acuerdo que lo revolvían, estiraban sus manos arriba de esa bolsa. Yo estaba en la mesa de al lado, yo lo vi con mis ojos. Estiraban sus manos. Ahora sé que lo que hacían era oraban, pero en ese tiempo yo veía que hacían amén. Y se empezaban a servir de la misma bolsa que ellos habían echado su comida, porciones más grandes. Se servían y la bolsa no escaseaba. A mí me llegaron a dar, a mí me llegaron a decir: ¿quieres más? Y yo decía: sí, por favor, porque yo estaba en la mesa de al lado. Y yo me asomaba abajo de la mesa y decía: ¿de dónde sacarían más comida estos? Y cada comida ellos hacían lo mismo. Yo no sé si tú sabes, pero Dios es un Dios que multiplica. Dios es un Dios que multiplica cuando nosotros lo ponemos delante de Él. Y entonces, fíjese bien, yo estando ahí maliciosamente, como yo pensaba que me iba a morir de hambre, y yo veía que ellos, los que se sentaban ahí, eran los que mejor comían de toda la prisión. Yo dije: si yo voy a estar en la cárcel, al menos voy a comer bien. Yo voy a aceptar a Cristo para sentarme con estos. Les voy a decir que yo voy a aceptar a Jesús. Y esa es la verdad. Yo nunca dije: yo voy a aceptar a Jesús porque yo voy a ser un gran predicador. Nada, yo nunca dije nada de eso. Yo dije: yo acepto a Cristo, me siento ahí, como bien. Entonces al tercer día de que yo entré a la cárcel, yo fui con mis planes malévolos a tocarle al hermano Beto en su celda. Yo le toco y él sale. Me dice: ¿qué pasó, hermano? Era un hombre bajito. Y me acuerdo que me dice: ¿qué pasó, varón? Y le digo: oiga, hermano Beto, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador.
Cuando yo le dije eso, lo que me dijo enseguida: es por lo que yo estoy aquí, y es por lo que, a pesar de las luchas, a pesar de las necesidades, a pesar de los ataques, yo voy a servir a Dios hasta el último suspiro de mi vida. Lo que pasó enseguida. Yo le dije a él: yo voy a aceptar a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo. Y este hombre lo primero que hizo fue que agarró y apretó sus manos y comenzó a llorar. Le empezaron a salir lágrimas de los ojos. Y cuando él empezó a llorar, yo me puse bien nervioso, porque él apretaba sus manos y él decía: gloria a Dios, hermano. Y yo dije: pues sí, están bien locos, yo nomás le estoy diciendo que voy a aceptar a Jesús y este ya está llorando. Y yo no sabía lo que estaba pasando ahí. Pero sabe que hoy que tengo un pequeño caminar con el Señor, ese hombre no estaba loco. Ese hombre sabía lo que valía la salvación de un alma. Ese hombre sabía lo que valía arrebatarle un alma al enemigo. Dice la Biblia que somos trasladados de las tinieblas a su admirable luz. Ese hombre sabía que cuando alguien dijo: Leonel ahí se va a quedar, Leonel nunca va a cambiar, ahí debe de estar, Dios tenía la última palabra. Ese hombre sabía que aun cuando en alguna ocasión un médico con unos papeles en la mano, con unos estudios, me pegó en la espalda y me dijo años atrás: no te preocupes, un día vas a poder adoptar, nunca vas a poder tener hijos. Ese hombre, cuando apretaba sus manos y decía gloria a Dios, sabía que Dios es un Dios que cambia diagnósticos, y hoy tengo 2 hijas que andan por ahí ahorita. Ese hombre sabía que hay poder en Jesús, y él por eso apretaba las manos. Obviamente yo no sabía nada. Obviamente yo, cuando lo veo a él apretando sus manos y llorando con lágrimas, yo dije: están bien locos estos cuates, yo voy a aceptar a Jesús para sentarme ahí y comer bien. Y él le habló a otro preso y le dijo: él va a aceptar a Jesús. De los que se juntaban, y le hablaron a otro, y todos se veían bien contentos. Todos estaban en el mismo sentir de lo que valía la salvación de un alma. Y me acuerdo que vinieron y dijeron: vamos a traer, trajeron una sopita, trajeron unos frijolitos y dijeron: ¿sabes qué? Va a haber una fiesta en el cielo ahorita que tú aceptes a Jesús, que tú te arrepientas de lo que has hecho. Dice: y nosotros nos vamos a unir a esa fiesta. Entonces empezaron a traer comida, y yo, cuando vi comida, dije: ya vamos bien, yo lo que quería era comer. Y se metieron a la celda y me dijo el hermano Beto, me dice: ¿quieres arrodillarte? Después de explicarme lo que era la salvación y esto. Y le digo: sí, y me arrodillé. Él estaba parado y tenía su mano izquierda puesta en mi hombro así. Levantó sus manos y yo recuerdo que oró y dijo: Padre, en el nombre de Jesús. No sé qué dijo, no recuerdo bien. Y me dijo: repite esto conmigo. Estaban otros 2 presos al lado, yo estaba así hincado, y me dice: di esto conmigo, Señor Jesús. Yo dije: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo estaba repitiendo todo: necesito de tu perdón, necesito de tu perdón. Hoy te abro mi corazón, te abro mi corazón. Cuando yo dije eso, en ese momento yo comencé a llorar mucho. Y me dio mucha pena de que yo no quería llorar, y empecé a llorar. Y entonces, pero yo seguía repitiendo lo que él me decía que dijera, y yo estaba llorando bastante. Entonces me decía: y te acepto como mi suficiente y único Salvador. Y seguía llorando, pero no podía controlar el llanto. Entonces de pronto yo empiezo a sentir que alguien me impone manos de este lado y me empieza a hacer así, como con mucha ternura. Y en el momento yo dije: es el preso de al lado que me está haciendo, no es para tanto, no es para llorar, porque yo no sabía nada de lo que ahí pasaba. Y entonces me puse más nervioso y me agaché, y esa mano que me estaban imponiendo, yo la empecé a sentir como muy caliente, como un calor que se sentía como que me fuera a quemar, pero no me hacía daño. Y sentía que el calor se me pasaba para todo el cuerpo cada vez que me hacía así. Entonces, dentro de mi nerviosismo y el llanto y todo lo nuevo para mí, yo dije: me están poniendo algo este preso de al lado, porque yo dentro de mí dije: están bien locos ellos. Y yo sentí esa mano. Entonces seguí repitiendo, y empecé a voltear poco a poco para ver qué era lo que me estaban poniendo. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que los presos de al lado estaban postrados, adorando a Dios y llorando. No había nada. Lo que estaba ahí era la presencia de Dios diciendo: hasta aquí llegaste, se acabó tu tiempo y ahora comienza el mío. Me acuerdo que, pues, nerviosos, nos paramos, nos abrazamos todos ahí, hicimos una comida. Y ahora yo ya lo que quería, fíjese, se me olvidó mi familia afuera, se me olvidó mi mamá, que pues tal vez ella no sabía dónde estaba yo, dónde me tenía.
Y ahora yo lo que quería era que pasaran esas 2 horas, porque cada 2 horas se juntaban ahí, alababan a Dios en esa celda, y uno de los presos compartía un mensaje de la palabra. Y yo no sé por qué, pero a mí ahora yo quería estar ahí con ellos cada 2 horas. Y entonces a las 3 semanas más o menos yo estaba leyendo, me regalaron una Biblia luego y recuerdo que como a las 3 semanas, esta oración yo la hice el 22 de septiembre del 2007, como a las 3 semanas yo estaba leyendo la Biblia que me habían regalado, y sin entender nada obviamente me encontré una escritura en el libro de Santiago que dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y entonces yo le dije a Dios, me acuerdo que le dije: Dios, yo quiero un día, así como ellos, poder que me toque decir un versículo y explicarlo ahí en la cárcel. Yo me refería a lo que estaba pasando ahí, porque a mí se me hacía muy sorprendente que estábamos alabando, y después de que terminaban las alabanzas decía el hermano Beto: hoy le toca a Pedrito compartirnos. Y Pedrito decía: vaya Josué 1:9. Y en lo que yo estaba en el índice buscando Josué 1:9, Pedrito ya estaba con que esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Y yo decía: órale, ¿cómo saben todo lo que dice? Entonces ahí yo le dije a Dios, como a las 3 semanas, yo le dije: yo quiero un día poder hablar de ti aquí con ellos. Y resulta que a la semana de que yo hago esa oración, me llega mi cambio de prisión. Y cuando me llega mi cambio de prisión, yo le tengo que ser honesto, yo me enojé con Dios. Y yo le reclamé a Dios, le dije: Señor, pues si yo estoy diciendo que yo quiero hablar de ti, y aquí es donde estamos, aquí es donde yo te decía que les dan oportunidad para que hablen un versículo, y ya me van a cambiar de prisión. Y me fui triste, me fui todo confundido, dije: no, a lo mejor eso de que pídale a Dios y que uno puede hablar de Él no es cierto. Fui, me despedí de los hermanos, les dije: ya me cambiaron de prisión. Me dice uno de ellos, me dice: allá donde vayas tiene que haber estudios bíblicos, tiene que haber predicación, busca a dónde. Sí, yo seguía pues escuchando las cortes de mi caso, de lo que se me acusaba. Me cambian de prisión al mes, después de que yo había hecho esta oración de que yo quería hablar de Él. Llego a una prisión a California, y cuando llego pregunto: ¿dónde se juntan a leer la Biblia? ¿Dónde se juntan los cristianos? Me dice mi compañero de celda, me dice: ¿tú eres cristiano o qué? Le digo: pues no sé, yo creo que sí. Y me acuerdo que, y todavía no sé, dice, y me acuerdo que me dice él: pues mira, yo los vi que estaban en aquella celda, me dice, pero el otro día vi que estaban otros acá, dice. Entonces no sé qué pasó. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que eran 4 y había habido una división, 2 se habían ido por un lado y 2 para el otro adentro de la cárcel. Y como yo era muy violento, me voy a bajar al cabo si me alcanzan a ver, ¿verdad? Y ahorita me vuelvo a subir. Como yo era muy violento, me acuerdo que lo que hice yo, sin saber mucho el evangelio, fui por los 2 que se veían más débiles y casi me los traje de las orejas y los junté con los otros. Y me acuerdo que les dije: a ver, ¿por qué no hay reunión? No, es que ya estaban ahí juntos. Y dicen: no, es que la otra vez dijo unas cosas y la verdad no es cierto. Él dijo que si yo no me caigo no tengo a Dios, y que yo no sabía lo que estaban diciendo, y que porque yo no le hice así. Y el otro dice: no, pero tú te tiraste, que no sé qué. Y entonces yo le digo: no, pero ¿por qué no hay estudio bíblico? Porque yo no sabía nada de eso. Y le digo: ¿saben qué? Hoy vamos a tener estudio bíblico. Y me dice uno de ellos ahí en la bola, dice: sí, está bien, pero predica usted. Y yo entre la algarabía le digo: sí, yo predico. Y yo me fui a mi celda y dije: ¿yo qué voy a predicar si yo no sé nada? Y el primer pasaje que yo prediqué fue que le voy a predicar ahorita más adelante, el hacha flotante, lo que leímos ahorita. Yo llegué y me puse todo nervioso y abrí la Biblia, y lo primero que encontré fue el hacha flotante, y lo empecé a leer y dije: no, pues esto. Y entonces no supe ni qué prediqué del hacha, y ahí le va. Yo no solo prediqué el hacha flotante, yo prediqué durante 3 o 4 semanas el hacha. Prediqué el hacha parte 1, el hacha parte 2, el hacha con más filo, el hacha recargada. Se les cayó el hacha, levantaron el hacha porque no sabía ni qué decir. Pero mire, yo me acuerdo que yo llegaba con la Biblia a donde era el estudio bíblico. Yo llegaba con la Biblia y me decían los hermanos: hermano, ¿nos va a predicar del hacha, va? Y le decía: sí, le encontré algo nuevo, la palabra de Dios es viva, le decía. Pero porque yo tenía mucho miedo, no sabía qué decir. Pero había algo que yo sí sabía qué decir. Mire, cuando este hombre apretó sus manos y se puso a llorar, a partir de ese momento, esa imagen de él nunca se me ha borrado de la mente ni de mi corazón. Cuando él apretó sus manos y empezó a decir gloria a Dios, cuando yo le dije que iba a aceptar a Cristo, cada vez que yo recuerdo eso,
yo digo, yo tengo que servirle al Señor porque vale la alegría ver personas entregarse al Señor, y no sabemos cuál de esas personas va a impactar una nación entera. Y había algo que yo sabía hacer. Yo sabía hacer esa oración, yo sabía explicar acerca de Jesús nada más. Yo no sabía predicar, pero yo sabía que cuando podíamos reconocer a Jesús iba a haber algo diferente. Entonces, después de que yo predicaba el hacha parte 23, ahorita le voy a predicar el hacha 353,000. Después de que yo predicaba el hacha 23 o el hacha con más filo, yo les decía, miren, el Señor Jesús vino a morir por nosotros en la cruz y un día va a regresar, pero va a regresar por esto. Y decía, y si alguno de nosotros nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona y nos da vida eterna. Hay alguien que quiera. Y entonces presos se iban salvando. El Señor iba salvando presos ahí, y iba creciendo el grupo. Me acuerdo que llegó el momento en el que Dios levantó un predicador ahí en Fuego. Y llegó, no sé cómo llegó un predicador ahí. Déjeme vuelvo a subir para agarrar mi toalla, porque sí está más caluroso acá abajo. Mejor acá arriba está mejor. Y cuando llega un predicador, me cambian de prisión. Me voy a la otra prisión. En la otra prisión sigo predicando. Ya no solo predicaba el hacha, ya predicaba otras cosas. Tuve la fortuna de estar en un instituto bíblico en la prisión que más tiempo duré. Me gradué con honores de ahí. Tengo que decirle esto, y con mucho respeto, yo creo que son buenos los institutos bíblicos, pero creo más en el llamado genuino de Dios al corazón de una persona. Creo que el mejor instituto bíblico es la presencia de Dios de continuo en una persona. Y estuve en la otra cárcel, seguía peleando el caso, el gobierno seguía recogiéndome dinero, propiedades, todo se estaba acabando, pagando abogados. Yo tuve un equipo como de unos 8 o 9 abogados, comandados por una abogada judía ortodoxa. Vea cómo Dios iba acomodando todo. Ahora, tengo que decirle esto también, Dios no me llevó a la cárcel. Yo solo fui a dar a la cárcel por lo que yo andaba haciendo. Pero Dios en su misericordia metió sus manos en el cochinero y dijo, este lo agarro yo para mi servicio. Él metió sus manos ahí en la cárcel. Y me acuerdo que a esa judía, al equipo de abogados, le pagamos como $3,200,000. Pero yo estoy seguro que fue Jesús quien me sacó, porque ahorita le voy a explicar. Me cambiaron de prisión, seguí predicando, después a otra. Ya podía comunicarme con mi mamá cada 3 días, 3 minutos, llamadas grabadas. Nunca tuve visita más que esas llamadas de teléfono con mi familia, porque el caso era muy difícil. Mi mamá me daba muchos ánimos afuera. Ella me decía, hijo, échale ganas. Yo nunca me quejé, porque gracias a Dios, yo al tercer día de que entré a la cárcel, entregué mi vida a Cristo, y entonces todo empezó a cambiar ahí. Y nuestra felicidad, usted debe de saber eso, que nuestra felicidad no depende de lo de afuera, depende de lo de adentro, depende de lo que está en nosotros. Y entonces me acuerdo que fui por varias prisiones. Estuve en 8 prisiones federales diferentes. En 7 prisiones pude levantar una obra ahí, por la gracia de Dios, que hasta la fecha todavía está. Hace 2 o 3 años los presos todavía me mandaban cartas, porque cambié mi dirección postal, pero me ponían, fulano de tal ya salió, le reducieron su sentencia, brother, síguele echando ganas. Y la pasé difícil en la cárcel, no fue fácil. Mire, hubo veces que me quisieron matar en la cárcel a causa de la predicación del evangelio, porque allá hay 2 clases de gente: los que verdaderamente quieren cambiar y los que se quieren mejorar en la delincuencia, los que quieren seguir siendo más malos. Entonces, pues de esos de que querían seguir siendo más malos, había un choque del reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Pero siempre Dios nos guardó en ese tiempo. Y recuerdo que en alguna ocasión, mire, de las cosas difíciles que pasaron, en alguna ocasión yo me comunico a mi casa en esos 3 minutos que yo hablaba cada tercer día, y mi mamá siempre me contestaba, hijo, Dios te bendiga, échale ganas. Yo le predicaba a mi mamá en pedacitos de adentro. Les empezaba a decir, busca una congregación cristiana, vayan a esto, reconozcan al Señor. Y un día me comunico y mi mamá me contesta diferente y me dice, déjame te paso a tu hermano. Me pasa a mi hermano, porque sabía ella que la llamada era muy rápida. Mi hermano me dice, mi mamá está bien, mi hermana está bien, pero mi papá se murió anoche y lo estamos velando. Mi papá era un hombre joven, 54 años, estaba sano, y de pronto murió, y cuando yo me comunico ya lo estaban velando. Y sabe, una de las cosas que para mí se me hizo más difícil fue que yo nunca le hablé de Jesucristo a mi papá.
Nunca le hablé del Señor y eso me podía mucho. Yo confío en la misericordia de Dios y confío en que no soy el único predicador del mundo, en que alguien más le pueda haber hablado del Señor para poderlo volver a ver, porque si mi padre no aceptó a Cristo, yo no voy a volver a ver a mi papá. Yo tengo que hablarle con la verdad, no le puedo decir mentiras, pero confío en que alguien se lo haya presentado y de nuevo lo vuelva a ver un día. Pero bueno, me cortan la llamada cuando eso, y pues yo me quedo así. Viene un guardia porque la están grabando y me saca, me dice: ¿te murió tu papá? Me saca y me pone en un área especial de visitas. Todas las prisiones federales tienen un capellán, un encargado de los servicios religiosos. En este caso era un sacerdote filipino. Yo ya tenía tiempo predicando el evangelio ahí, ya había graduado del instituto bíblico y todo cuando eso pasó. Obviamente yo dentro de mí pensaba: Señor, no entiendo cómo es posible que yo te estoy sirviendo y mi papá se muere, y no entiendo. Y ¿sabe qué? Llegué a la conclusión: a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Y me acuerdo que si le va a aplaudir a Dios, hágalo fuerte. Me acuerdo que me ponen en el área de visitas. ¿Sí tenemos tiempo todavía o ya me tardé? ¿Sí? Si no, ya le paro, Y me ponen en el área de visitas y me dicen: ahorita vienen a hablar contigo. Y viene el sacerdote, abre la puerta y yo lo veo que viene con toda su túnica y todo, pero el sacerdote ya me identificaba que yo era predicador en la cárcel y tenía un grupo de gente. Y entonces me volteé a ver y me dice: ¿a ti es al que se le murió el papá? Y yo le digo: sí. Me dice: ahorita regreso. Y se sale. ¿Hoy qué es? 14 de mayo, 14 de mayo del 2017. Todavía lo estoy esperando. Nunca regresó. Yo no sé si él dentro de sí mismo dijo: pues qué mentira le voy a contar a este si se la pasa leyendo la Biblia. 50 minutos, eso es todo. Y se fue y me regresaron. Me llevan de nuevo. Me dicen los presos de ahí, me dicen: no, hermano, pues yo todos los días, mire, desde la primera vez que yo hablé del hacha, que no supe qué dije, yo le dije a Dios: Señor, yo quiero hablar de ti, voy a hablar de ti toda mi vida, donde esté, como esté, pero que no haya un día que yo no hable de ti. Y así ha sido, Y me acuerdo que vienen los presos y me dicen: oiga, hermano, pues hoy no hay que tener reunión porque se murió su papá y entendemos. Y yo me acuerdo que ese día yo me paré ahí en medio de ellos y le dije: miren, me duele mucho que mi papá está ya atendido, que lo están velando, que no me pude despedir de él. Sí me duele, pero la Biblia dice que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra permanecerá. Este día vamos a tener anuncio del evangelio, este día vamos a tener predicación. Y ese día yo estaba predicando la palabra de Dios. El día que mi papá estaba atendido, yo estaba adorando a Dios. Y mire, uno de los mejores sermones que Dios me ha dado fue ese día. Ese día había como 4 o 5 presos que siempre se burlaban de nosotros, que eran de los presos más duros de ahí, que ellos se enteraron que mi papá había muerto. Y cuando yo estaba predicando, ellos llegaron ahí quebrantados y se entregaron al Señor, porque dijeron: lo que ellos tienen no es cualquier cosa, ¿cómo pueden aguantar eso? Y se entregaron a Cristo. Llegó el momento, voy a reducirle el tiempo, llegó el momento de mi sentencia, de ir a la sentencia. Yo a la abogada, que era judía, usted debe de saber que los judíos son el pueblo de Dios por excelencia. Y yo a la abogada, que era judía, yo le hablaba de Jesucristo, pero muchos de ellos, los que no son mesiánicos, no han aceptado a Jesús. Y entonces yo le decía: oye, ¿conoces a Jesucristo? Y me decía: sí, sé que era un profeta, pero también Dios y el Salvador de la humanidad. No me hables de él, decía. Y esta abogada ya estaba grande, ella se hablaba con mi mamá afuera, incluso iba y veía a mi mamá, porque yo no podía recibir visitas. Y le había dicho a mi mamá: no, yo voy a lograr que le den el mínimo, que le reduzcan condena, todo. Y obviamente estaba ganando mucho la abogada. Cuando llega el día de mi sentencia, un día antes, viene la abogada y llega llorando ahí al área de visitas de abogados. Y yo cuando la veo llorando me asusté. Yo ya sabía que al otro día me sentenciaban. Y viene llorando con lágrimas y me dice: Leonel, perdóname. Le digo: ¿qué pasó? No pude hacer nada. Me acabo de enterar que te vas a quedar bastantes años en la cárcel. Y yo me acuerdo que en ese momento yo sentí de parte de Dios que Dios me estaba diciendo: dile que mañana me va a conocer. Y yo le dije: ¿te acuerdas de Jesús del que te he hablado? Y me dice: sí, pero ¿eso qué? Mañana lo vas a conocer en la corte. Y ella nada más se rió. Me acuerdo que volteó y se rió. Fuimos a la corte al otro día. Yo hablé con mi familia afuera. Le digo a mi mamá, le digo: mami, la sentencia que me den ustedes, glorifiquen a Dios. Yo ya estoy en las manos de Dios. Y si tengo que pagar más o el tiempo que se haga hacer, es por Dios, ya.
Y entonces fuimos a la corte, obviamente la corte me la aventé solo, pues no recibían a nadie. Está el fiscal, el juez, mi abogada. Se abre el juicio y el fiscal comienza a defenderme. El fiscal empieza a decir: a Leonel lo trajimos de Guatemala en tal año, hemos estado checando su expediente, lo trajimos por esta situación, por estas conductas, pero ¿sabe qué? Los hechos de Leonel, su señoría, fueron circunstanciales. Y en realidad, dice, nosotros hemos estado monitoreando a Leonel. Es más, Leonel nos dijo de cosas que nosotros sabíamos que él había hecho. Porque en una corte yo me paré y les dije: hey, si me quieren acusar, acúsenme de esto, esto y esto. Esto fue lo que yo hice en tal y tal y tal fecha. Y se quedaron así, fueron y checaron en sus computadores y dijeron: ah, sí. Que de una vez les voy a soltar todo, porque no quiero que luego vayan a querer decir: a ver, nos debe esto. Y entonces dice el fiscal, termina diciendo: ¿sabe qué, su señoría? Hemos estado monitoreando a este hombre en la cárcel desde que lo trajimos, y solo porque lo estoy viendo ahí, pero yo le podría asegurar que este Leonel no es el mismo que nos trajimos de Guatemala. Nosotros vemos que es una nueva persona. Así es que le vamos a dejar que usted ponga la sentencia, no vamos a proponer nada. Dice, y toda la corte se quedó, todos estábamos viendo al fiscal. Yo no sé si tú sabes, pero dice la Biblia que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. No es que Dios te parcha, sino que te hace nuevo, te hace otra cosa diferente. Y entonces dice el juez: ¿tiene algo que decir la defensa? Y entonces pues mi defensa estaba sacada de onda. La volteé a ver y la defensa dice: no, su señoría. Y me dice a mí: ¿usted tiene algo que decir, acusado? Y le digo: sí, su señoría, yo quiero decirles que me perdonen, porque ofendí a Dios, ofendí a mi familia y ofendí al gobierno de Estados Unidos con lo que hice. Que Dios los bendiga. Y entonces el juez agarra el martillo, un martillito, y dice: mira, yo veo que eres solo un muchacho y veo que tienes muy buen récord como policía. Cuando eras buen policía, eres un joven, pero tienes que pagar lo que hiciste. Y entonces agarra el martillo y dice: te vamos a dar 15. Cuando él dice 15, yo dentro de mí pensé 15 años, ya le tumbé 10 a los 25, que era lo menos. Y dice 15 meses, ¡pah! Se pega ahí. Y entonces cuando dice eso, nosotros teníamos como más o menos como 10 meses peleando el caso. Entonces la abogada, esa sentencia fue a los 10 meses de mi detención. La abogada dice: no, su señoría, ya déjelo ir, pues ya faltan 5. Y yo estaba ahí parado y yo le pisaba a la abogada, le decía: ¡ah, ya! Y la abogada me voltea a ver: ya, no se vaya a arrepentir, ya dijo 15, está bien. Y entonces el juez dice: no, ya dije 15 meses. Y fueron esos 15 meses más otros 3 meses que el gobierno manda oficios a todos los países donde mi pasaporte estaba sellado o visado, para saber si yo les debía algo. Porque si yo debía algo, empezando por mi país, ellos me entregaban a mi país. Entonces por eso fueron otros 3 meses más en un centro de detención. Llegó el momento que yo iba a salir. Para esto viene la abogada atrás, me llevan atrás de unas celdas y me dice la abogada, estaba como que ella estaba en shock ahora, y me dice: ¿cómo te sentiste? Le digo: ¿cómo te sentiste tú? Ese es el Cristo que yo predico. Le dije: ese es el Cristo del que te he hablado, que hace esas cosas. Y me llevaron a otra prisión. En la otra prisión seguí predicando. Cuando llegó el momento de que yo saliera, como 3 semanas antes, me cortan todas las llamadas, toda la comunicación, para que yo no avise cómo voy a salir. Y cuando llega el momento de mi salida, yo soy de Chihuahua. Se supone que me debieron haber deportado por Ciudad Juárez o algo por ahí, y me deportan por Tijuana. Me acuerdo que me llevan encadenado, como siempre lo hacían, cadenas en la cintura, a los pies, de aquí a allá. Te paran en la orilla, te quitan las cadenas. Hay veces que pasaba 17 horas amarrado con esas cadenas, como si fuera un perro. Me aventaban la comida, y si yo podía recoger el sándwich me lo comía, si no, no comía, cada vez que había traslados de prisión a prisión. Y esta vez me llevan por Tijuana. Cuando voy a salir, y obviamente 3 semanas sin haberle avisado a mi familia, voy a salir sin dinero. Fíjese que hasta el último día, fue hasta el último peso que tuve, se vendió todo, casas, carros, todo se acabó. Todo, es más, mi ropa se la robaron. Yo salí sin nada de la cárcel, pero con Cristo en mi corazón. Y me acuerdo que el día que es el día de mi salida, me llevan por Tijuana. Y obviamente yo sin dinero, y en la otra punta de donde yo soy, de Chihuahua, me ponen ahí en la frontera. Todavía había un grupo de policías ahí, aunque ya habían contestado por escrito. Ellos estaban checando nombres: fulano de tal, pásale.
y empiezo yo a caminar por la frontera. Yo empiezo por donde va saliendo toda la gente, y me acuerdo que había una esquina que a mí me llamaba mucho la atención. Yo voy caminando para allá y esa esquina me llamaba la atención entre la gente. Yo dentro de mí, pues por primera vez estaba experimentando la libertad física, porque ya tiempo atrás había sido libre espiritualmente. Y esa esquina, conforme yo me iba acercando, me doy cuenta que había un bulto ahí en la esquina, como una figura, porque estaba lejos. Cuando yo llego a enfocar bien esa esquina y ese bulto, lo que estaba ahí era mi mamá, que estaba ahí arrodillada. Mi mamá se había ido a vivir un año antes a Tijuana sin decirme, y todas las mañanas y todas las tardes mi mamá llegaba y se arrodillaba en esa esquina, y ella decía: por esa puerta, Dios, tú me vas a regresar a mi hijo, no se lo van a quedar. Por esa puerta va a salir un hijo diferente. Y por esa puerta salió su hijo. Yo me acuerdo que cuando yo la vi, yo me impacté, llegué corriendo, me arrodillé con ella, la abracé, empezamos a orar, a llorar. Mi mamá empezó a gritar de alegría. Como pude la paré. Mi mamá hasta este momento tiene sus rodillas deshechas, no camina bien, se las deshizo por todo el año que estuvo ella ahí arrodillada. Me acuerdo que la paré y había una señora con un puesto de frutas a un lado, lo tengo tan presente. La señora estaba picando frutas y mi mamá, toda la gente que estaba ahí, vendedores y todos, se quedaron viendo en esa escena. Mi mamá volteó con la gente y le dijo: este es mi hijo por el que yo oraba. Ya ven que no estaba loca. Este es mi hijo que yo decía que de ahí iba a salir, y por ahí salía. A mi mamá le decían la loca que se arrodillaba por un hijo. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá llegó un día y dice que ella me platicó. Imagínese usted esto, le dijo a la señora de las frutas: oiga, ¿me puedo arrodillar aquí al lado de su carrito a orar un rato? Lo que pasa es que los americanos se llevaron a mi hijo, pero un día por esa puerta me lo van a regresar. Y entonces imagínese esto, un día la señora le dice: sí, ore ahí, se arrodilla. 2 días mi mamá vuelve a llegar. 3 días el hijo no sale. 4 días la señora sigue orando. 5 días la señora sigue diciendo: por esa puerta, Dios, me vas a regresar a mi hijo. Se empieza a moler las rodillas. Llega una semana con bastón, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y la señora seguía creyendo que por esa puerta su hijo salía, y por esa puerta su hijo salió. Así es Dios de poderoso. Y yo sé que le decían la loca, porque mi mamá por eso cuando ella se para y les dice: ya ven que no estaba loca, este es mi hijo. Dice mi mamá que ella escuchaba que los otros vendedores le decían: oye, esta señora ¿qué? Ah, está loca, dice que por ahí va a salir un hijo y siempre viene a orar. Y mi mamá duraba 1 hora, 2 horas allá arrodillada y decía: Señor, por esa puerta vas a sacar un Leonel diferente, no se lo van a quedar, por esa puerta va a salir. ¿Cómo supe yo que duró 1 año? Cuando yo salí, yo le pedí un teléfono, le dije: déjame, le aviso a mi hermano que ya salí. Y me acuerdo que ya no había ni para una llamada. Me dijo: a ver si sale un mensaje. Ahí en los mensajes traigo su número. Y yo en los mensajes, pues obviamente los últimos mensajes que tenía a mi hermano, leí uno de ellos y decía el mensaje: mañana por aquí sale tu hermano. Uno de los mensajes, no me acuerdo si era el último cuál, pero decía: mañana estoy aquí en Tijuana, me vine para acá porque mañana sale tu hermano. Y yo cuando lo vi, lo primero que le dije a mi mamá, le dije: ¿cómo sabías tú que yo iba a salir hoy? Le dije: si el gobierno nunca les dice, precisamente para que no preparen eso. Y me dice mi mamá sonriendo: checa la fecha del mensaje. Y yo veo la fecha y era como de 8 o 9 meses antes. Y me dice: me vine hace 1 año a vivir acá, a declarar que por ahí ibas a salir tú. Dice, y por ahí fue donde salí. Déselo fuerte a Dios, denle el aplauso fuerte a Dios. Empecé a servir a Dios. Busqué rápido un lugar donde congregarme en Chihuahua, que es de donde soy. Y eso es muy importante, siempre tener una autoridad nosotros aquí en rendirle cuentas. Y recuerdo que empecé a servir como lo que soy, porque en realidad yo no soy pastor, estoy pastoreando una congregación. Y es bien triste lo que le voy a decir. Yo soy un evangelista en realidad. Yo estoy pastoreando una congregación y yo le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué pusiste un evangelista a pastorear una iglesia? Porque mucha de la iglesia necesita ser evangelizada. Se han metido en un molde, se han metido en un cuadro, cuando hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y bueno, empecé a servir como evangelista en diferentes partes del país. Llegó el momento en el que Dios me dio una esposa. Y obviamente por ahí está sentada, mire, una florecita que está ahí con la bebé.
Y me acuerdo que nos fuimos a Querétaro porque tenía yo varias presentaciones por la zona del Bajío. Y entonces no tenía la economía necesaria, literalmente estaba caminando por fe, como siempre lo hacemos, en realidad. Y me acuerdo que nos fuimos a Querétaro, llegamos de arrimados a una casa con mi esposa, ahí. Yo una de las cosas que recuerdo, mire, llegamos con 200 pesos en la bolsa, ahí, pero hasta ahorita el Señor nunca nos ha dejado. Me acuerdo que logramos rentar una casa, me despedí de mi pastor allá en Chihuahua, que hasta ahorita es uno de mis mentores todavía, pero busqué un pastor cercano a quien le pudiera yo rendir cuentas ahí. Busqué una congregación, le dije: yo soy fulano, vengo a esto, pastor, pero necesito una autoridad a quien rendirle cuentas de todo tipo, espirituales, económicas, de todo. Y entonces es el que hasta este momento es mi pastor todavía. Tengo la bendición de tenerlo en la misma ciudad donde estoy yo. Me acuerdo que logramos rentar una casa, mi esposa y yo. Era una casita muy pequeña, no teníamos ni muebles. Conseguimos unas sillas, ahí una salita vieja. Y en la sala de la casa yo fui a hablar con mi pastor. Le dije: pastor, yo quiero comenzar una reunión en la casa, pero no quiero que vayan cristianos, porque para mí es muy difícil predicarle a los cristianos. Para mí es más fácil hablar a la gente que no conoce de Dios. Y me acuerdo que hicimos una fiesta. Hicimos burritos de frijoles, pusimos serpentinas, globos, y fuimos a invitar gente de la zona de tolerancia. Fuimos y trajimos a nuestra casa prostitutas, homosexuales, drogadictos, gente que todavía llegó con cervezas a la casa. A lo mejor yo en mi inmadurez dije: esa gente necesita conocer de Dios. Y sí necesita, pero los metí a mi casa. Y hicimos una fiesta ahí. Algunos llegaron todavía tomando, otros fumando. Les dimos de comer, y a media fiesta yo les presenté al festejado. Yo les dije: ¿saben a quién estamos festejando? Nosotros los invitamos a ustedes sin conocerlos, por esto, y les prediqué el mensaje de salvación. Y entonces gente se fue convirtiendo, empezaron a llegar a la casa y decían: va a haber fiesta en la casa, vamos a la casa de fiesta. Cada semana teníamos ahí. Y hoy Casa de Fiesta en San Juan del Río es una de las iglesias más crecientes de ahí. No somos la más grande, pero sí la más creciente de San Juan del Río. Y lo que sí somos la iglesia que somos el termómetro del pueblo de Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos, todos los demás lo quieren hacer. Cuando nosotros de pronto estamos con una actividad en la calle, de pronto tenemos un ministerio que se llama Enchúlame la Casa, buscamos una persona que vive en situación de muchísima pobreza, juntamos la congregación para que ponga algunos muebles, algunos pintura, sacamos a la familia de ahí, le pintamos la casa completamente, la llevan a comer, lo regresan y llegan a una casa nueva, y ahí les predicamos el evangelio de Jesús. Y eso es lo que hacen otras iglesias también. Ahora, si puede un día búsquela en Facebook, Casa de Fiesta. Usted no va a encontrar una iglesia tradicional, no va a ver así como que sillas, porque Dios nos mostró que como había comenzado en la sala de la casa, toda la iglesia son puras salas, hay puras salitas en la iglesia. Entonces parece como una mueblería, pero es una iglesia en realidad. Y bueno, comenzamos el ministerio Policía Celestial. Desde antes de comenzar con la iglesia, yo ya estaba yendo a predicar a los destacamentos. Me ponía un uniforme que había hecho diferente a el que tiene bolsas aquí en los lados y eso, y decía Policía Celestial atrás. Iba a predicarle a los compañeros, primeramente a los federales, porque yo era federal. Algunos se burlaban de mí, algunos escuchaban el mensaje de salvación. Hasta la fecha algunos se burlan todavía, pero son más los que se siguen salvando, ¿no? Finalmente. Y gente se fue sumando, parte de los que están ahora con nosotros, como el comisario Misael, como Muñoz, ellos se fueron sumando al ministerio, y hoy por hoy podemos tener cubierto todo el país con la Policía Celestial. Estamos aquí porque estamos seguros que va a ser un parteaguas de lo que va a suceder en este estado, que Acapulco un día va a ser recordado no por la violencia, sino por la habitación de la gracia de Dios en esta ciudad. La gente va a poder decir: Acapulco está bendecido, Acapulco está habitado por Dios. Vamos rápido a la palabra de Dios, al hacha. Le voy a dar unos puntos muy rápidos, porque sabe que Dios me ha dicho que siempre que comparta el testimonio, comparta yo este pasaje, el hacha flotante, porque Dios va a hacer que algunos de ustedes recojan su hacha hoy. Voy a ser muy rápido, así es que no se me canse, pero ponga atención porque viene algo bueno. Dice la Biblia: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos ahora al Jordán y tomemos cada uno de ahí una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos.
Y él dijo, andad. Y luego dice, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, dice ahí, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, imagínense que estaba dando hachazos ahí, y de pronto se le cae el hacha y grita diciendo, ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Le voy a dar 3 o 4 puntos al estilo Comunidad Cristiana de México en Acapulco, que yo sé que esta iglesia es otro rollo. Se los voy a dar al estilo Comunidad Cristiana de Acapulco, que le van a ayudar a ir a su siguiente estación en Dios, ¿ok? ¿Listo? Cada vez que yo le diga punto número 1, punto número 2, es que le voy a dar una porción de la palabra de Dios y usted debe estar alegre y decir, venga esa palabra, ¿ok? Ahí le va el primer punto. Punto número 1. Ahí es donde usted da un aplauso fuerte. Número 1, dice la Biblia, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer para que nuestra condición cambie es reconocer. Diga conmigo, reconocer. Ellos dijeron, estamos muy apretados. Si tú quieres que tu matrimonio vaya a un siguiente nivel, tú tienes que reconocer el lugar en donde está estacionado tu matrimonio. Si tú quieres que tu economía vaya a un siguiente nivel, tú tienes que reconocer. Diga conmigo otra vez, reconocer. Ellos reconocieron que la cosa estaba muy apretada ahí. Dijeron, es estrecho esto, ¿ok? Punto número 2. Viene palabra de Dios a tu vida. Primero reconocieron. Número 2, diga conmigo, visión. Tú necesitas tener una visión de a dónde quieres llevar tu vida. ¿A dónde quieres llevar eso que reconociste? ¿A dónde quieres llevar tu economía? Porque no basta solo con decir, bueno, como que en la casa estamos muy apretados, como que mi matrimonio no anda muy bien. Tú necesitas tener una visión. Ellos dijeron, vamos ahora al Jordán y tomemos cada uno de allí una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Eso es visión. Diga conmigo, visión. Primero reconocieron y después tuvieron una visión de qué era lo que querían. A lo mejor usted dice, ¿sabe qué? Siento que mi economía está muy apretada, o a lo mejor tengo un puesto de tacos o 2 puestos de tacos y no tengo hambre, Tengo un puesto de tacos, pero necesito otros 2 puestos. Lo voy a poner allá, lo voy a poner acá. Yo tengo esta empresa, pero necesito ampliarme. Eso se llama visión. ¿Y sabe qué es importante en la visión? Que la visión determina tu provisión. Depende de la visión. A ver, diga conmigo esto. La visión determina mi provisión. Quiere decir que depende de la visión que tú tengas, aquello que tú vas a poder recibir. ¿Cómo así? Se lo explico. Vaya rápido a Génesis capítulo 13. Solo esta escritura me voy a salir un poco. Génesis capítulo 13. Hay una historia muy rápido donde los pastores de Abraham y de Lot se están peleando. La deben de saber ustedes, esa historia. Génesis capítulo 13 y verso 14 y 15 y 16. Génesis 13, 14, 15 y 16. Mire, después de que se habían separado Abraham y Lot, vea cómo la visión determina la provisión. Génesis dice así: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Regrésate al verso 15, por favor. Quiero preguntarle y sea honesto. Yo sé que muchos de ustedes tienen todavía muchos paradigmas en la mente acerca de las bendiciones de Dios, pero quiero preguntarle esto. En cuanto a las bendiciones de Dios, ¿quién determina la bendición? ¿Tú o Dios? Fuerte, dígamelo, ¿tú o Dios? Fíjese lo que le voy a enseñar ahora. A algunos no les va a gustar, y sobre todo a los más religiosos. Tu visión determina tu provisión. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo juntos. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Vea lo que me contestó,
Pero haga de cuenta que yo estoy aquí parado y que yo soy Abraham en esa parte de la escritura. Y viene Dios conmigo y me dice: Abraham, levanta tu vista. En el versículo anterior, puedes poner el 14. Dice: levanta tu vista, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur. O sea, para todos lados voltea. Y luego el versículo que vimos, el 15: porque toda la tierra que ¿qué? La daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo le pregunté: ¿quién determina la bendición? ¿Yo o Dios? Y usted dijo Dios. ¿Qué pasa si yo estoy aquí, yo soy Abraham, y Dios me dice eso que está en la palabra y me dice: toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre? Y yo le digo a Dios: está bien, ya escuché tu palabra, ahora vamos a tener revelación de esa escritura, vea esto. Y le voy a decir: Dios, alcanzo a ver 5 metros de tierra, ¿cuánto me da Dios? ¿Qué pasa si le digo a Dios: alcanzo a ver 7 metros de tierra, ¿cuánto me da Dios? ¿Qué pasa si le digo: Dios, alcanzo a ver 1 metro? Me da 1 metro. Dice ahí: toda la tierra que ¿qué? La daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué pasa si entonces me subo aquí y le digo a Dios: Dios, alcanzo a ver 1,5 hectáreas para allá, alcanzo a ver aquel lugar? Y entonces, ¿cuánto es lo que Dios te da? Todo eso que tú ves, le voy a volver a preguntar: ¿quién determina la bendición? ¿Tú o Dios? ¿Qué hubo? Ya le cambió, ¿verdad, la cosa? Por eso es importante que la visión determina tu provisión. En base a lo que tú ves, es lo que Dios te va a proveer. Y ahí se lo puse para que no vaya a decir que le prediqué una herejía. Ahí está. Entonces, muchos de ustedes se han quedado estancados. Vamos a regresar al hacha, porque no han querido tener esa visión más allá. Y ustedes, su provisión limita su visión, pero debería ser al revés. Tu visión es quien determina tu provisión. Estos hijos de los profetas primero reconocieron el lugar en donde estaban, dijeron: es muy estrecho aquí. Después tuvieron una visión, dijeron: allá en el Jordán, allá hay madera, vamos a cortar esa madera y vamos a hacer un lugar más grande donde podamos estar todos bien. Eso se llama visión. Y le aseguro que fue lo que trajeron, porque fue lo que ellos vieron, fue la provisión que tuvieron, ¿sí? Lo mismo sucedió con Abraham aquí. Yo digo: ¿con qué razón Dios amaba tanto a Abraham, ¿no? Qué tremendo que le dice: todo lo que ves te voy a dar. Y es lo mismo que le dice a usted hoy. Pero hay muchos de ustedes que dicen: no, pues yo veo mi silla ahí, nada más es todo lo que veo. Pero Dios le está queriendo motivar a que usted se pueda levantar y diga: ¿sabe qué, Dios? Yo veo, mire, hubo un hombre que se paró, se llamaba Josué, y les dijo: ¿saben qué? Si bien les parece ustedes servir a falsos dioses, a los dioses de sus padres, está bien, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que nosotros podemos decir: yo y mis generaciones serviremos a Jehová. Qué bonito va a ser que un día un bisnieto se levante y diga: yo sirvo al Señor porque mi bisabuelo decidió servir. Yo sirvo al Señor porque mi bisabuela decidió servir. Eso se llama visión. Pero después de la visión, vea, se fue pues con ellos. Regrésale por favor al 2, versículo 2. Vamos ahora al Jordán, esto es visión. Vea lo que él les dice: andad. Le voy a dar el punto número 3. Punto número 3. Oiga, ya casi termino y no me he descosido, no me deshecho aquí, no sé cuántos kilos ya he bajado, pero está bueno esto, ¿eh? Vea, número 3, diga conmigo: presencia. Otra vez, presencia. Dijo uno, mire, primero ellos dicen: vamos al Jordán, y Eliseo les dice en el versículo anterior, él les dice: andad. Vea, andad, dice, vayan. En otras palabras, tienen mi bendición, ándele. Pero avánzale al verso 3, y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y entonces Eliseo cambia lo que había dicho. Después de decir andad, él dice: está bien, yo iré. ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre entre toda esa compañía de los hijos de los profetas que dijo: nosotros no queremos la bendición nada más, queremos la presencia del bendecidor aquí con nosotros. Y es lo que tú y yo deberíamos de buscar: presencia en nuestra vida, la presencia de Dios. Porque algunos queremos nada más la bendición. Algunos le decimos: Dios, arregla mi matrimonio.
pero no le decimos: Señor, sé el centro de mi matrimonio. Señor, arregla mi economía, ayúdame a salir de esta. Y Dios le ayuda a pagar la renta, Dios le ayuda a pagar la deuda. Pero no le decimos: Señor, la economía mía es tuya. Como el rey David decía: ¿qué te doy, Dios? Pues si lo que te doy de tu mano lo he recibido. ¿Y sabe por qué? A lo mejor ahorita algunos decimos: sí, amén. Aquí no pasa, solo en casa de fiesta. Pero le voy a decir algo. Yo me he dado cuenta que el diezmo y la ofrenda, y yo no voy a recoger diezmos y ofrendas porque ya lo hicieron, pero el diezmo y la ofrenda sorpresivamente está conectado con la vejiga. Allá en casa de fiesta, cuando decimos: vamos a pasar a recoger diezmos y ofrendas, y la gente corre al baño, le dan ganas de orinar. Y yo he tenido que decir: ¡ey, cierra los baños! Ahorita no puede ir nadie a hacer pipí. Yo no voy a dejar que se pierda esa bendición. Pero usted tiene que poder, precisamente eso es lo que tiene que ver la presencia, con decirle: Señor, mi economía no es mía, es tuya, ahí está. Y este hijo de profeta, me quedé con el testimonio, este hijo de profeta, uno solo dijo: te rogamos que vengas con tus siervos. Ahí dice la Biblia, dijo uno. Lo que necesita México en este tiempo, lo que necesitan las familias en este tiempo, es que haya una sola persona de esa casa que se levante y diga: en esta casa vamos a tener la presencia de Dios, les guste o no, vamos a buscar al Señor. No queremos la bendición, queremos la presencia. Necesitamos más gente que sea así. Necesitamos más gente como ese uno, que aun cuando el esposo no quiere nada con Dios, que aun cuando los hijos no quieren nada con Dios, se levanta una mujer de fuego y dice: aquí va a haber presencia, en esta casa va a haber presencia, no importa lo que digan. Aleluya, qué hermosa es la palabra, Señor. ¿Qué dijimos? Reconocer, visión y presencia. Y ahí le va, ya casi estoy terminando. Punto número 4. Yeah. No la vayas a romper porque me la cobran, Número 4, y esto es lo importante, mire. Dice que llegaron al Jordán y cortaron la madera. Diga conmigo: madera. Otra vez, madera. No pierda de vista esto. Imagínese que llegaron, cortaron la madera. Verso 5: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha. Y vean los signos de exclamación. Dice: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Imagínense que está dando hachazos y de repente, ¡pum!, suelta el hacha y dice: ¡ay, era prestada! Él había reconocido, porque ahí estaba con ellos. Él había tenido una visión. Él había tenido la presencia, porque Eliseo ahí andaba, el representante de Dios. Pero de pronto soltó el hacha, se le cayó en el agua y dijo: era prestada. Vine hasta aquí este día a decirte que hay muchos de ustedes que habían reconocido, que tenían una visión, que tienen la presencia o tenían la presencia, y el problema fue: no lograron cambiar de estación en Dios porque soltaron el hacha y dijeron: era prestada. ¿Cómo es eso? Muchos de ustedes querían estudiar una carrera universitaria. Muchos de ustedes dijeron: yo voy a ser un arquitecto, yo voy a ser un ingeniero, yo voy a ser un doctor o un ingeniero. Y entonces hicieron la secundaria, la prepa, y entraron a la carrera y estaban dando hachazos de esa visión que habían tenido. Y de repente se toparon con una materia que tiene nombres como de demonio: cálculo diferencial. Y soltaron el hacha y dicen: la escuela no era para mí. Hay muchos de ustedes que tenían la visión de tener un negocio y comenzaron con su negocio, pusieron su puesto o pusieron su local, lo pintaron, trajeron la materia prima, compraron sus cosas y empezaron a dar hachazos y hachazos. Pero de repente se dieron cuenta que había días que clientes no llegaban y había días que había que poner la renta. Y entonces soltaron el hacha porque no quisieron esperar más a que Dios se glorificara ahí. Y dijeron: ah, ese negocio no era de Dios, se me hace que no era para mí. Hay muchos de ustedes que querían tener un matrimonio bendecido. Hay muchos de ustedes que dijeron: yo con esa me voy a casar y voy a durar toda la vida, yo a esa la voy a cuidar toda la vida.
Y empezaron a dar hachazos y hachazos, y se dieron cuenta que a veces esa no quiere que la cuiden, a veces esa a lo mejor le hace caras, a lo mejor esa a veces lo juzga, y usted soltó el hacha y dijo: ay, no, mejor ya no la cuido, el matrimonio no era para mí. Y no te hagas que no te estoy hablando a ti, porque te estoy hablando a ti, porque ahorita hacen uno así como: no, no es conmigo. Denle un aplauso a Dios. Hay muchos de ustedes que Dios les mostró que oraran por un familiar de ustedes. Hay gente aquí que estaba orando por un hijo, dando hachazos por su hijo y dando hachazos, y un día mi hijo va a ser alcanzado por Dios. Y cuando vieron que su hijo cada vez se metía más en problemas, llegó el momento que dijo: no, mejor ya no voy a orar por él, y soltaron el hacha. ¿Le estoy hablando a la iglesia correcta o no? ¿O me equivoqué de lugar? Póngase de pie, por favor. Yo vine hasta aquí a decirte este punto número 4. Madera, diga conmigo: madera. Yo no sé si tú sepas de qué era la cruz donde clavaron a Jesús. ¿De qué era? Madera. Vea lo que pasa. Cuando él suelta el hacha, dice: era prestado, eso no era de Dios, no era para mí. Y luego avánzale. El varón de Dios pregunta: ¿dónde cayó? ¿Dónde lo soltaste? ¿Cuál fue el momento en el que dejaste de orar? Él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo. ¿De qué es el palo? Madera. Lo echó allí y hizo flotar el hierro. Aquello que parece más pesado. Le voy a pedir al grupo de alabanza que ya esté aquí. Pastor, te me mueves de ahí, que se suban los muchachos de la alabanza. Aquello que parece imposible de que flote, el hierro, con la madera, flotó. En otras palabras, aquello que soltamos, aquello que parece que se fue hasta el fondo y que no lo volvimos a ver, con la madera, cuando tú volteas a ver lo que pasó en la madera, el sacrificio de Jesús en la cruz, hace flotar y flotar el hierro. Se lo voy a explicar. Yo le dije en un principio que yo quería ser un policía que marcara una diferencia en este país. Cuando yo entré a la federal, yo quería ser un policía que fuera recordado por algo bueno en este país. Cuando yo entendí esta palabra, que primeramente era para mí, Dios me estaba diciendo: Leonel, ¿dónde soltaste la policía? Y yo le dije a Dios: cuando me corrompí, Señor, pues ahora te hago un policía celestial a través de lo que hice en la cruz, para que puedas marcar una diferencia. Pero esto no solo es para mí. Esto no solo es para mí. Hay muchos de ustedes que hoy van a levantar su hacha. Hoy Dios les dice: ¿dónde soltaste eso? ¿Dónde dejaste de orar? ¿Dónde dejaste de creer? ¿Dónde dejaste de pensar que podías llegar a esa posición? Porque algunos de ustedes iban a ocupar puestos importantes y lo dejaron hace tiempo. Lo soltaron porque dijeron: no, eso no es para mí. Y Dios esta mañana, esta tarde les dice: ¿dónde lo soltaste? Y ahí donde lo soltaste, a través de lo que pasó en la madera, yo hago flotar lo más pesado, el hierro. Quiero pedirle que cierre sus ojos. A todos cierren sus ojos. Por respeto a los demás, cierre sus ojos. Solo yo lo voy a ver. Y yo quiero hacer un primer llamado. Este primer llamado tiene que ver ahí en su lugar. Quiero preguntar si hay alguien aquí que nunca haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy lo puede hacer. Mantenga sus ojos cerrados. Mantenga sus ojos cerrados. Yo quiero preguntarle si hay alguien que diga hoy: yo quiero ese Cristo, yo quiero ese Jesús que este hombre aceptó en una prisión. Es el mismo, solo que a mí me alcanzó allá. Pero qué privilegio que no esté usted en una cárcel. Qué privilegio que esté usted aquí disfrutando libremente. Y esto solo se hace una vez y para siempre. Si usted ya lo hizo, no necesita hacerlo de nuevo. Pero quiero preguntarle si hay alguien aquí. Puede estar aquí conmigo, pastor, si quiere usted viendo. Si hay alguien que decida hoy aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Tal vez tú viniste por una invitación de un amigo. Tal vez tú viniste porque te dijeron que venía un federal a predicar. Pero eso es secundario. La realidad es que viniste porque Jesús quiere tener un encuentro contigo. Yo quiero preguntar si hay alguien que hoy sea el valiente de decir: yo quiero a Jesús en mi vida. Levante su mano y solo yo lo voy a ver. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más que diga: yo quiero ese Cristo.
de poder. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Alcanzo a verlas. Baje su mano. Todos esos que levantaron su mano, quiero que junto conmigo diga esta oración y junto con la congregación vamos a ayudarles. Vamos a decir fuerte: Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo reconozco que he pecado que he pecado y necesito y necesito de tu perdón. de tu perdón. Hoy Hoy te abro mi corazón. te abro mi corazón. Hoy te acepto Hoy te acepto como mi suficiente como mi suficiente y único y Salvador. único Salvador. Hoy confieso con mi boca Hoy confieso con mi boca que tú, Jesús, que tú, Jesús, eres mi Señor. eres mi Señor. Y creo en mi corazón Y creo en mi corazón que Dios que Dios te levantó de los te muertos. levantó de los muertos. Gracias, Jesús, Gracias, Jesús, por venir a mi vida. por venir a mi vida. Amén. Amén. Voy a hacer un segundo llamado más. Tranquilo, puede abrir sus ojos un momento. Solo tú sabes cuál es el hacha que tú soltaste. Pero yo quiero hacer un llamado muy importante. Aquí tenemos un grupo de hombres de Policía Celestial. Algunos aún son policías federales. Algunos formaban parte del CISEN. Algunos familias relacionadas, algunos con la Marina. Pero yo quiero que yo juntamente con ellos podamos orar por aquellos que hoy están dispuestos a levantar su hacha y seguir dando hachazos. No importa que parezca que no se cae el árbol, se va a caer. Va a llegar el momento en que se va a caer. Y tal vez así como la mujer esa que estaba arrodillada en una esquina y ella duró un año dando hachazos de oración por su hijo, pero lo pudo ver. Sí. Tal vez hay alguien que aquí Dios le va a decir. Yo quiero pedirle que salga de su lugar. No sé si podemos acomodar 2 o 3 filas. Va a haber unos oficiales ahí, los servidores, para que no se haga mucho montón. Y si usted es de los que dice yo hoy sigo dando hachazos, salga y vamos a hacer 3 filas aquí. Y junto con los pastores de esta congregación y el grupo de Policía Celestial vamos a estar orando. No sé si los servidores acomodan a la gente o Sí. para que quede la fila y podamos orar por la fila de atrás también. Y mire, si no cabemos, hacemos un segundo llamado, no se preocupe. Ministramos a la primera ronda de gente y después a la segunda. Si está apretado, vamos a hacer un segundo llamado. Lo importante de esto es que se trata de Dios y no de nosotros. Sí. Se trata de que hoy Dios le dice: ahí donde soltaste el hacha, la puedes recoger y seguir dando hachazos. Mire, aquí entre ustedes hay gente que soltó el hacha del ministerio, pero hoy es el día que la recogen. Hoy es el día que dicen: yo voy a volver a servir al Señor. No importa que me tenga que levantar más temprano, no importa que tenga que hacer todos los cursos que tenga que hacer, yo le voy a servir. Así como esa mujer que vino a los pies de Jesús, rompió un perfume y dijo: aunque sea en los pies, aunque me meta a escondidas, pero de que le sirvo, le sirvo. Cierre sus ojos un momento, por favor. Todos los que están aquí, si alguno no alcanzó, vamos a hacer un segundo llamado ahorita, no se preocupe. Servidores, quiero que estén bien atentos a apoyar por atrás a los oficiales cuando estén orando. Pero quiero pedirle que hoy no levante sus manos, hoy las abra, porque hoy va a recoger su hacha, hoy va a recibir su hacha. Yo no sé, a algunos Dios les va a dar palabra y les va a hablar específicamente, pero quiero que ahí donde está usted pueda decirle: hoy recojo mi hacha. No sé de qué sea, no sé si es del matrimonio, no sé si es del servicio, no sé si es de la economía, no sé si es de usted mismo, pero quiero decirle que hoy es el día que Dios le pregunta: ¿dónde cayó? Y vamos, empiece a orar mientras empezamos a adorar a Dios. Y usted van a estar orando por ustedes, los pastores y el grupo de Policía Celestial, y yo también. Si no lo toco yo, si no lo toca un pastor, no se preocupe, porque es Dios quien lo va a tocar. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, te Jesús. pedimos, Señor, en esta hora, que todas las hachas que tú has revelado Gracias, Dios. sean levantadas y que la gente pueda seguir dando hachazos. Restauras. Señor, que aquellos que han dejado sus negocios a un lado, sus estudios, sus familias, sus ministerios, hoy puedan decir: hoy sigo dando hachazos. Le voy a pedir que empiece a orar por las filas de atrás, por favor. Por las filas de atrás, equipo. Por si alguien cae en descanso del Señor, podamos nosotros seguir caminando para las filas de enfrente. Vamos a orar por atrás: Mujica, Fitz y Muñoz. Nos pasamos a las filas de atrás y después oramos por la de enfrente. Y usted ahí donde está, hable con Dios y dígale: gracias, Señor, porque sé que hoy me da la oportunidad de dar hachazos. Filas de atrás. Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona que hoy decide levantar su hacha pueda
seguir dando hachazos. Mi espíritu y mi alma Que pueda seguir se están creyendo. llenando. Van a estar con orando por el usted. poder Siga hablando de con tu Dios. Hable acerca Espíritu a lo mejor de aquello que dejó de creer. Mi vida nunca más será igual. Recuerda que tenemos un Dios. Somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.